Hola, vamos con la segunda parte de la introducción a la base de datos Oracle desde el punto de vista del documento de concepts. En la primera parte habíamos visto lo que era el modelo relacional, toda la metodología estándar de base de datos y qué papel tenía Oracle dentro de toda esta historia de las bases de datos. También habíamos entrado en las diferentes versiones y cómo había ido evolucionando la base de datos, y ya hoy toca meternos ya en harina. En el documento de concepts empieza hablando de lo que son los objetos de tipo esquema, los objetos esquema, y distingue lo que es un esquema de un usuario. Son dos palabras que se usan de forma indistinta. O sea, la gente dice, conéctate a un usuario, o esta tabla es de un usuario, es de un esquema. Se utiliza como sinónimos, pero Oracle, y ya que estamos hablando de concepts, esto hay que remarcarlo, para Oracle son dos cosas distintas. El usuario es el usuario. Es la cuenta de conexión a Oracle, está vinculada a una contraseña y a unos perfiles y a unas características de conexión, etc. Eso es usuario. Y todos los objetos que un usuario puede tener asociados a él como de su propiedad, a todo eso se le llama esquema. Entonces, lo que dice Oracle es que si el esquema es la colección de estructuras de datos lógicos que tiene un usuario, el usuario es propietario de un esquema que se llama exactamente igual como él. Es decir, si mi usuario se llama Javier, mi esquema se llamará Javier. Y cada vez que se haga referencia al esquema al que pertenece un objeto, se hablará, entre comillas, se está hablando del usuario propietario de ese objeto. Y ese matiz viene porque, por ejemplo, puede haber objetos que no pertenezcan a un esquema, como los roles, por ejemplo, son objetos, pero no están asociados a un usuario directamente, no hay un usuario que los posea ni forman parte de un esquema. ¿Y cuáles son los objetos típicos de un esquema? Pues, sin ir más lejos, las tablas y los índices. ¿Qué es una tabla? Una tabla sería, al modelo relacional de COD, sería la representación de una entidad. Por ejemplo, cuando hablábamos de la entidad de empleados que tenía ciertos atributos, esto en objetos esquema, es decir, ya entrando en la implementación de esa estructura de almacenamiento de datos en la base de datos, eso es lo que nosotros conocemos como una tabla. Y el índice, por ejemplo, sería otra estructura, que sería también un objeto de esquema, que tendría la forma de acceder a esa tabla a través de una ordenación de los valores de una columna, por ejemplo. Como tiene almacenamiento físico y como corresponde a un objeto vinculado a un usuario, es decir, a un esquema, pues tanto la tabla como el índice los voy a ver dentro de las vistas de diccionario que almacenan información del esquema. Os estoy un poco mezclando todo porque en el capítulo anterior veíamos la importancia de que un sistema asesor de base de datos tenía todo un diccionario, un diccionario de metadatos, donde están todas las referencias de todos los objetos y todos los componentes dentro de una base de datos, aparte de los datos en sí, el motor en sí y el lenguaje, digamos, para hablarse. Porque a mí me interesa muchísimo, me parece muy interesante que todo lo que vayamos viendo como concepto sepamos que hay algo en el diccionario de Oracle donde yo puedo consultar cada una de estas partes. Yo voy a poder consultar unas tablas, las tablas, voy a poder consultar índices, voy a poder consultar segmentos, voy a poder consultar objetos, y cada uno es un elemento de base de datos que voy a poder consultar de forma individual. Es decir, puede ser que tenga tablas o una definición de tabla que no se corresponda con un segmento, ya lo veremos más adelante, o puede ser que tenga tablas que correspondan con varios segmentos, ya lo veremos más adelante. Cada elemento de estos voy a tener en el diccionario algo que lo representa. Y esto de los esquemas y la propiedad de usuarios y todo es importante porque en un momento dado, por ejemplo, en una tabla, pensad que puede haber un índice que lo cree un usuario y en ese índice estar en otro esquema.
Es importante distinguir, y en este punto de conceptos, que por una parte es el almacenamiento físico y totalmente independiente es la relación lógica de cada uno de los componentes. Oracle te dice que el objetivo de la base de datos también es independizar la parte lógica de la parte física. Que yo cambie un nombre a un data file, no se me va a cambiar para nada los objetos que puedan estar asociados a ese fichero de datos. Que yo tengo una tabla con un índice que es propiedad de otro usuario que ha creado el índice. A nivel transparente, Oracle lo va a utilizar. Y no va a delimitar físicamente que si un índice sobre mi tabla de empleados pertenece al usuario Pepito, es decir, está bajo el esquema Pepito, Oracle no lo va a utilizar. Esa transparencia y esa capacidad de poder ver en el repositorio de metadatos toda la información de todos los conceptos que vamos a ver es algo bastante interesante de irlo encajando, ¿vale? Resumiendo, un usuario es la cuenta, un esquema, la relación de propiedades que tiene un usuario. Por ejemplo, una tabla, un índice, son objetos de tipo esquema. Un rol, un perfil, son objetos que no están asociados a un esquema, por lo tanto son objetos de base de datos generales, pero no están bajo la lista de propiedades de un usuario. ¿De acuerdo? Para todo ello voy a poder acceder al diccionario para ver cada una de estas cosas de forma aislada. Podré ver índices, podré ver roles, podré ver perfiles, podré ver usuarios. Todo de una forma independiente y global. Más adelante entraremos en profundidad en tablas, índices, tipos de tablas, tipo de índices, y nos meteremos más en cómo se representan y se almacenan en objetos, segmentos, todo paso a paso. Seguimos entonces con la introducción, aún estamos en la parte de introducción a base de datos, y toca hablar del lenguaje SQL. También seguramente lo conocéis y es muy obvio lo que es el SQL, pero como todo, pues hay que ver el concepto en sí del SQL y entenderlo bien. Digamos que el SQL es el lenguaje estándar para hablar con una base de datos. Es una convención internacional, es un estándar industrial aceptado que una base de datos relacional, el lenguaje que va a utilizar para acceder a los datos va a ser el SQL. Se acordó así y se definieron ciertas bases. Se dice, por ejemplo, que el SQL es un lenguaje declarativo. Esto significa que no define, aunque bueno, con matices, ¿vale? Pero no define cómo deben hacerse las cosas, sino qué es lo que se necesita. Por poneros un ejemplo, no es un lenguaje orientado a decir quiero que accedas a esta tabla desde principio a fin, pero subiéndola a memoria, utilizando este índice de esta forma, accediendo a un área física. Lo que decimos en SQL es devuélveme los datos de esta tabla que cumplan esta condición. Y por debajo, el cómo Oracle va a hacer o cómo el sistema gestor de base de datos lo va a resolver es algo que está, digamos, fuera del alcance del SQL. Si nos metemos en optimización, veréis que sí es importante definir muchas veces o darle una pista a Oracle por dónde debe ir. Pero lo que es en sí el lenguaje SQL debería ser totalmente independiente al cómo, a cómo ejecutarse, cómo recuperar los datos y cómo proceder. Hay que tener en cuenta que el SQL es un lenguaje estándar. Sigue el estándar ANSI para bases de datos relacionales y con algunas variaciones, pero todas las bases de datos utilizan SQL para funcionar. ¿Qué es lo que se hace a través de SQL? Se hace consulta de la información de la base de datos, se hace inserción, modificación,
borrado de filas o de datos dentro de la base de datos y todo lo que es la gestión de crear, modificar, borrar objetos, la gestión del control de acceso y sobre todo una parte muy importante es la gestión de la integridad de la información. Es decir, yo tengo todo un lenguaje que me va a proporcionar que todas las entidades que estén dentro de la base de datos, todas estas tablas con índices, etcétera, van a seguir además una serie de restricciones y condiciones que mantengan esa integridad. Cuando se habla, por ejemplo, de facturas y líneas de factura, yo implementaré una restricción que diga que una factura va asociada y vinculada a unas determinadas líneas de factura y no va a haber confusión. Una línea de factura corresponde solamente a una factura y no puede aparecer en dos facturas, esa misma línea concreta. Entonces, estas funciones del SQL, que son estándares, Oracle lo que hace y lo que dice que hace, y realmente lo hace, es expandir ese lenguaje con toda una implementación nativa de un montón de funcionalidades, también un poco para ir un poco por delante y para ir marcando ese estándar en la industria a ser un referente. Os pongo un ejemplo, las funciones analíticas. Las funciones analíticas Oracle es uno de los primeros motores que implementa funciones analíticas con una implementación muy particular y muy estándar, orientada a ese SQL ANSI. Entonces, las primeras bases de datos que utilizan funciones analíticas son Oracle y DB2 y posteriormente el resto de bases de datos se adhieren a este estándar y van incorporando esta funcionalidad de funciones analíticas en sus motores. MySQL, pues me parece que es la versión 8 en la que las incorporan. Es decir, hay toda una tendencia, primero, a que el SQL va a ser y va a seguir siendo el estándar de gestión de no solo de base de datos Oracle, sino de todas las bases de datos, sino que además es un lenguaje que está en constante evolución y mejora, y Oracle está muy en pro a seguir trabajando en ello, ¿no? En intentar ser referente en SQL para el resto también de motores. Podríamos decir entonces que el SQL es el lenguaje principal de mantenimiento y gestión y comunicación con la base de datos. De hecho, hay una frase muy graciosa que dice: si se puede hacer en SQL, hazlo en SQL. Si no se puede hacer en SQL, hazlo en PLSQL. Si no se puede hacerlo en PLSQL, entonces hazlo en Java, en C o busca pues alguna aplicación que lo gestione. ¿Y qué es el PLSQL? El PLSQL es una extensión del SQL procedural. ¿En qué sentido es procedural? Se le añade toda la funcionalidad de un lenguaje de tercera generación, es decir, se pone la capacidad de almacenar procedimientos, funciones, paquetes, referenciar otros paquetes, se le añade paquetería a la base de datos para utilizar y se le añaden pues, estructuras de control como condicionales, if, then, else, se añaden bucles, for, while, se añade, todo lo que es un lenguaje de tercera generación, control de errores, excepciones. Entonces, para entenderlo de alguna forma, el SQL es un lenguaje de cliente que se lanza al servidor, el servidor se encarga de ejecutar lo que sea y devuelve los resultados. No hay ninguna interactuación, no hay un flujo de control en el que digas, depende qué valor encuentres, haz una cosa o haz otra. El SQL tal cual es, hace este comando, yo lo lanzo al servidor y el servidor, una vez lo tiene, me devuelve un OK, me crea la estructura, me borra la estructura, o me devuelve las filas que pido, o me hace la modificación. Pero no hay interactuación. El PLSQL aparece con esa capacidad de ir pudiendo controlar el flujo de la ejecución. Pongo un ejemplo. Quiero hacer un insert a select e inserto
40 millones de filas. Mientras las está insertando, hay una fila que provoca un error. El SQL es un o todo o nada. Esa sentencia falla y dice no se ha podido insertar. No me permite que en un momento dado yo diga inserta los 40 millones de filas y si alguna fila da un error, pues en vez de insertarle en esa tabla, insértame un registro en otro sitio donde yo pueda controlar, pues oye, ¿cuál es esa fila que ha dado un error? Y méteme los 39.999.000 filas restantes. Esto no quiere decir que el PLSQL sea un lenguaje de cliente, un lenguaje de aplicación. El PLSQL, al igual que el SQL, se consideran lenguajes del lado del servidor. Se ejecutan en el servidor. Y el resultado de la ejecución, en un momento dado, se puede volcar a un fichero o lo que sea, pero todo sucede en la base de datos, no en la parte cliente. Es decir, el principal beneficio del PLSQL es, 1, el poder almacenarse en el servidor como una unidad de código almacenada. Y 2, el poder ejecutar con cierto nivel de iteración o de control el proceso de una ejecución. Es decir, lo que son control de errores o bucles o iteraciones if, then, else, todo esto se puede implementar en una ejecución de PLSQL siempre desde el punto de vista del servidor, siempre desde el lado del servidor, no desde el lado cliente. Y si hablamos de Java, pues más o menos lo mismo. Oracle también permite que se almacenen unidades de programación no programadas desde esta extensión del SQL que es el PLSQL, sino con toda la metodología de orientación a objetos de Java y almacenar el Java dentro de la base de datos. Vuelvo a lo mismo. Sigue siendo Java ejecutado en el servidor, no Java de una aplicación cliente, una aplicación que se descargue en un servidor de aplicaciones o en alguna parte fuera de la base de datos. Estoy hablando de la base de datos, del motor de base de datos que tiene un motor para ejecutar SQL, un motor para ejecutar un compilador de PLSQL y que también es capaz de almacenar unidades de Java de las cuales, y aquí es donde está lo interesante, desde SQL se puede hacer invocación a paquetes o a funciones de PLSQL. Desde PLSQL se pueden hacer llamadas, invocaciones a programas Java. Insisto, programas Java creados en el servidor Oracle. Y con esto se cubre todo. Si se puede hacer en SQL, hay que hacerlo en SQL. Allí donde el SQL no llega, porque necesitamos, lo dicho, en caso de que una fila no cumpla una determinada condición, procesarla de una forma, etcétera, o poner algún tipo de control en el proceso de filas, PLSQL. En caso de que necesitemos alguna funcionalidad más, imaginaos que escribir un log a un fichero del sistema operativo o mandar el resultado de ciertas filas o de cierta ejecución, mandarlo por mail, invocamos a una paquetería, bien de PLSQL, bien de Java, y por lo que respecta a la ejecución de código en el servidor, con SQL, con PLSQL y con Java ya lo tendríamos prácticamente todo cubierto. Sí es cierto que hay una forma, o sea, eso que os he dicho de si puedes hacerlo en SQL, si no en PLSQL y si no en Java, te dice, y si no puedes hacerlo en Java, puedes hacer invocaciones al sistema operativo, llamar a librerías o procedimientos en C. Bueno, se puede, ¿vale? Se puede configurar Oracle para que a través del listener acceda a procedimientos, lo que se llaman procedimientos externos. Pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues un agujero de seguridad importante. La base de datos garantiza que tú no vas a hacer operaciones que en un momento dado puedan reiniciar el servidor. Y yo si programo una librería en C que ejecute un programa en Shell que pueda hacer un reboot, pues a lo mejor reinicio el servidor. Es por esto que hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy claro cuáles son los alcances de la base de datos. Está bien SQL como lenguaje de operación y de gestión para cubrirlo todo y PLSQL como una extensión procedural. Dotarle además funcionalidades de
como digo, ¿no? De todo lo que se puede hacer con Java, la base de datos, pues también es una buena idea, pero siempre contenidas dentro del ámbito del motor, ¿no? Dentro de este motor de base de datos y evitar que, bueno, pues que alguna llamada no deseada a un código no controlado, pues me pueda provocar un dolor de cabeza. Con esto terminamos la segunda parte de la introducción y en los siguientes capítulos nos metemos con transacciones, concurrencia y consistencia. Espero que os esté resultando interesante toda esta revisión de los conceptos explicado para humanos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.